En capítulos anteriores hemos estado trabajando con HTML, CSS y JavaScript. Y hemos integrado en el último capítulo algo de Bootstrap. También hemos estado trabajando con Cloud, que le hemos pedido que nos ayude para crear algunos formularios o un menú como este que vemos en pantalla, que es el que trabajamos en el capítulo anterior, que se adapta a cualquier dispositivo de cualquier tamaño. El único inconveniente que le veo a este formulario o a este menú es que Cloud nos dio dos menús, uno para dispositivos móviles y otro para otros dispositivos de mayor tamaño. Vamos a dejar hasta aquí este desarrollo que hicimos y a partir de este capítulo vamos a trabajar más con Bootstrap, ya que Bootstrap nos ayuda mucho en el tema de los estilos para crear nuestros formularios, nos da ciertas plantillas para trabajar con él y se nos facilita nuestro trabajo. Vamos a escribir en nuestro navegador, vamos a escribir Bootstrap y vamos a entrar a la página de Bootstrap. Aquí en esta parte donde dice Search, vamos a escribir navbar y nos muestra esta sección. Vamos a desplazarnos más hacia abajo hasta encontrar algunos menús como este, por ejemplo, este menú de color negro, este de color azul, este de color blanco, que todas las opciones están en la parte superior. Si nos desplazamos un poco más abajo, vamos a encontrar un menú de tipo hamburguesa, que es el que vamos a trabajar en este capítulo. Vamos a ubicarlo después de este. Vamos a encontrar ese menú aquí. Aquí vemos Off Canvas Navbar y vemos un segundo. Si damos clic en ese icono, se nos despliega en la parte derecha ese menú vertical y aquí están esas opciones. Este es el que vamos a adecuar. Esta página todo está en inglés, pero afortunadamente nuestro navegador nos puede traducir esa página y aquí podemos ver en español qué es lo que nos dice en estas partes de la página. Aquí observamos un término of canvas. Este lo voy a buscar en el navegador y voy a decirle que me diga qué es of canvas. Of canvas dice que es un componente de barra lateral que se puede alternar con JavaScript para que aparezca desde el borde superior, inferior, izquierdo o derecho de la ventana gráfica. Es muy útil en dispositivos móviles donde el espacio en pantalla es limitado. Tenemos una breve explicación de lo que es Off Canvas, es decir, que esto nos ayudará para crear nuestros menús. Voy a copiar este código y este lo vamos a adaptar a lo que queremos hacer. Vamos a cerrar este proyecto que corresponde al capítulo anterior. Vamos a reutilizar parte de estos archivos. Voy a tener Visual Studio abierto, sin ningún proyecto abierto, y voy a arrastrar la carpeta donde hice mis pruebas para que veamos qué es lo que vamos a hacer en este capítulo. En el archivo index voy a dar clic derecho y voy a abrirlo en el navegador. Y en mis pruebas hice algo como esto. Este es un menú superior con un menú hamburguesa y se desplegan las opciones. He conectado al formulario de productos que trabajamos en el capítulo anterior y he hecho un nuevo formulario con este diseño o estos estilos que auxiliado de Bootstrap nos dio como este resultado.
Esto es lo que vamos a trabajar en este capítulo desde nuestro menú de inicio. Voy a cerrar, no, más bien voy a dejar abierto este proyecto que son las pruebas que hice y voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code para que aquí trabajemos el nuevo proyecto. Lo tengo en el capítulo 6, que es el que vamos a trabajar. Vamos a reutilizar lo que hemos trabajado en capítulos anteriores o específicamente en el capítulo anterior. En el archivo index voy a borrar todo el contenido desde la etiqueta nav hasta la etiqueta footer. La etiqueta footer, recordemos que es lo que aparece en la parte inferior, esta que vemos aquí. Eso es lo que vamos a trabajar. Voy a cerrar este y voy a abrir el nuevo proyecto que vamos a trabajar. Si observamos, está totalmente en blanco. Voy a eliminar también esta parte del código que implementé en body para que se muestre totalmente en blanco. Posteriormente vamos a ir dándole todos esos estilos. Lo que vamos a hacer es copiar este código de este menú que vimos en Bootstrap. Lo vamos a copiar y lo vamos a ir adaptando a este capítulo, a nuestro proyecto. Y si observamos, nos da ese menú superior con este menú desplegable con todas estas opciones. De acuerdo al archivo de pruebas que trabajé, vamos a ir viendo qué cambios fueron los que les fui haciendo para que tuviera esa vista. En la etiqueta nav, aquí le he cambiado el color a un color verde a este color oscuro que vemos. Vamos a ubicar la etiqueta nav y voy a sustituir esta parte del código. De esta forma, em, ok, también tengo que eliminar este para que le dé ese color que, que, que quiero, ese color verde. El nombre también lo vamos a modificar. Vamos a cambiar este nombre para que veamos ese cambio en esta parte. Otro de los cambios que vamos a hacer es el nombre que aparece en esta parte. Aquí dice Dark of Canvas. Vamos a cambiarle. Aquí vamos a hacer que aparezca el nombre de menú. De esta forma vamos a ir haciendo esos cambios. El color de fondo de este menú vamos a ponerlo de un color claro para que se vea las letras porque también están en color negra. Vamos a ver, vamos a ubicar, debe ser este que tenemos aquí, lo vamos a cambiar a white para que se vea de color blanco. Y a partir de aquí vamos a empezar a modificar el nombre del menú. En esta de Home le vamos a cambiar a Inicio. Este link lo vamos a cambiar a Productos. Aquí vamos a llamar a nuestra opción de Productos. Y esta que tenemos aquí, si observamos, es una lista. Aquí tenemos una etiqueta LI que nos da una lista desplegable. Esta va a ser un menú, un submenú, el que trabajamos en el capítulo anterior, que es el menú desplegable.
el submenú de nuestro almacén. Vamos a modificar estos datos, inventarios, existencias y una tercera de nombre movimientos. Aquí observamos una nueva que no tiene nombre, pero tiene una línea divisoria, que si desplegamos en nuestro menú, vemos el nuevo nombre de todas las opciones y en nuestro submenú de almacén, aquí vemos ligeramente una línea de color negro que separa las dos primeras opciones de la última que es movimientos. Esta sección de buscar la vamos a quitar, no la vamos a ocupar en este momento. Voy a eliminar toda esta sección del código y de esta forma va a quedar únicamente nuestras opciones del menú. Voy a duplicar esta de productos y la voy a pegar donde termina la de almacén. Si observamos, almacén inicia en esta etiqueta LI y finaliza aquí. Aquí abajo vamos a pegarla y vamos a cambiar el nombre a clientes. Si desplegamos nuestro menú, tenemos las opciones con las que vamos a trabajar. Vamos a linkear nuestros archivos. Este de nuestro inicio en href vamos a conectarlo. La de productos también vamos a conectarlos. Y la de clientes. De esta forma tendremos conectadas nuestros archivos, menú inicio, productos. En productos tenemos conectado también inicio, clientes ya lo tenemos conectado eh, y vamos voy a trabajar la opción de clientes. A pesar de que ya tenemos o ya tengo todo esto hecho, vamos a hacer que este lo hagamos desde cero. Voy a borrar todo para que vean cómo lo trabajé completamente desde cero. Voy a borrar todo lo que es la etiqueta NAP hasta la etiqueta footer. Y de esta manera lo vemos totalmente en blanco. Vamos a, vamos a trabajar primeramente el menú. Si vemos, estamos en la de clientes, en nuestro archivo clientes.html. Lo primero que debemos hacer cuando creamos un nuevo archivo o una nueva página, en este caso que necesitamos que aparezca también el menú, debemos de copiar todo lo que es el menú. Vamos a regresar ligeramente a la opción de index o la de inicio. Aquí vamos a agregar una sección que trabajamos en el capítulo anterior. Si recuerdan, en la parte inferior de nuestra página se mostraba una sección que se llama footer, pero antes vamos a agregar después del nav esta parte, esta sección, que es la que quiero que aparezca en la página principal. En el archivo index o en la página principal, aquí debemos de mostrar algo relacionado con el sistema. Le he puesto bienvenido a mi aplicación y si queremos que aparezcan otras cosas, aquí debemos de escribir todo lo demás que queramos que aparezca. Y además quiero que aquí en la parte inferior aparezca una sección como lo teníamos en el capítulo anterior.
Voy a copiar esta sección también del footer. El footer es lo que aparece al pie de nuestra página. Voy a pegarlo después de este div y vemos que aparece en esta parte. No se va al pie de nuestra página. Aquí le he aplicado algunos estilos mediante Bootstrap y un estilo propio de CSS. Le voy a modificar esta opacidad. Le voy a dejar en número 5 para que tenga una opacidad no tan oscura. Y para lograr que este footer se vaya al pie de nuestra página, al final, le voy a aplicar en la etiqueta body, le voy a aplicar un estilo. Esta línea, este estilo, se lo, se lo aplicamos a la etiqueta body y esto hará que se vaya hasta esta parte de nuestra página, se vaya al final, independientemente del contenido que tengamos en el cuerpo de nuestra página. Además, voy a aplicar un estilo para que haya una separación entre el color de la barra superior del menú y el fondo de nuestra página, ya que como lo vemos aquí, aquí debe haber una sección que separa el menú del cuerpo de nuestra página. Para eso voy a agregar este estilo. Este estilo le estoy diciendo de que la opacidad de, del cuerpo de la página sea del mismo color verde, pero que tenga una opacidad de 0.4. Esta opacidad lo puedo ir trabajando con estos valores para que si lo quiero más opaco o más oscuro. De esta forma dejamos listo nuestro menú de navegación y en este momento podemos empezar a copiarlos a los demás archivos que vayamos creando. En este caso vamos a copiar todo hasta el footer, desde la etiqueta nav hasta la última sección que es el footer. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el archivo clientes. Si en nuestro menú nos vamos a la opción de clientes, está vacía, pero en cuanto peguemos este, tiene el mismo contenido que nuestra página de inicio. Si se dan cuenta, estamos en la página clientes y si nos regresamos a la página inicio o index, tiene lo mismo que nuestra página clientes. A partir de aquí vamos a empezar a construir este formulario de clientes. Voy a explicar algo. Cuando estamos en esta línea, si nos desplazamos ligeramente al lado de la numeración de las líneas de nuestros códigos, se muestran unas flechitas hacia abajo. Si damos clic en esta, se oculta y se muestra únicamente la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre. De esta forma logramos que el código que tenemos implementado sea más visible o la parte que estemos trabajando no tengamos que desplazarnos hasta abajo, luego hasta el final. Si esta sección ya no la vamos a trabajar, la podemos ocultar de esta forma. Y aquí le podemos implementar un comentario para que cuando lo tengamos oculto podamos saber de qué se trata. Aquí le voy a modificar a formulario formulario de clientes. De esta forma, cuando lo tenga oculta, sabré que dentro está ese texto. Y en esta que dice bienvenido a mi aplicación, le podría poner clientes. Clientes de esta forma.
Y a partir de aquí puedo empezar a construir todos los campos de ese formulario. Voy a borrar este estilo que tengo creado y cuando no tiene ningún estilo por default, este texto se muestra pegado a la izquierda. Voy a restaurar este estilo para que este se encuentre centrado y tenga un margen superior. Este margen top, margen este MT, es el margen top o el margen superior. Dependiendo de este valor es la separación que le va a dar este texto. Vamos a regresar a Bootstrap y aquí en búsqueda vamos a escribir form para que nos dé algunos ejemplos de cómo construir algunos campos. Aquí tenemos un ejemplo de dos campos y un check y un botón. Vamos a copiar este código y lo vamos a pegar en nuestra opción de clientes. Esto lo vamos a pegar abajo de clientes, así. Y vemos esos dos campos que empiezan a tomar ese, ese formato. Voy a borrar estos y voy a dejar únicamente un campo, que sobre ese campo vamos a estar trabajando con los demás. Y voy a dejar este botón de color azul, lo voy a modificar a guardar y le voy a modificar su color. Aquí le voy a dejar de un color verde, de esa forma. Este lo voy a ocupar para el nombre del formulario, para el nombre del cliente. Esta etiqueta label nos sirve para escribir este texto, esta etiqueta. Y la etiqueta input es el campo que se dibuja de color blanco. El tipo voy a modificarlo a texto porque si lo dejamos como email nos va a validar que aquí escribamos un correo electrónico válido. Aquí también, aquí lo voy a modificar a nombre y aquí también como nombre. Esta parte del código la voy a eliminar. Esta también porque esta es una validación o un mensaje que nos va a mostrar que dice que debemos de escribir un correo válido. A este le voy a agregar, vamos a ubicar nuestro formulario de clientes y le voy a agregar estos dos atributos. Se le vamos a agregar aquí. Esto le estamos diciendo de que este atributo placeholder nos muestre en el campo una ayuda para el usuario. Aquí le voy a escribir esto. Esto es una especie de ayuda y este atributo indica que es requerido. Es decir, que si guardamos, nos exigirá que aquí tenga un dato. Al ser requerido, nos valida, nos hace esa validación. Voy a duplicar este campo. Lo voy a duplicar varias veces. Y lo voy a renombrar. A este le voy a poner dirección, a este teléfono, email y este fecha de nacimiento.
Estos tres van a ser de tipo texto. Aquí le voy a modificar a dirección. Esto también. Este a teléfono. Será email. Fecha de nacimiento. Y el placeholder, bueno, este que es de nacimiento, el en tipo, lo vamos a modificar de tipo date, porque aquí debemos de escribir una fecha para que nos despliegue el calendario y podamos seleccionar una fecha. En las pruebas que hice, en este formulario hice lo siguiente. Creé una etiqueta y todo eso lo metí dentro estos campos. Entonces vamos a ir al inicio donde empieza nuestro formulario y aquí le voy a crear una etiqueta div y todos esos campos los voy a meter dentro. Los cortaré de aquí y los voy a poner en esta parte. Si observamos, no hay ningún cambio, permanece exactamente igual, pero lo que voy a implementar en este div, voy a aplicar una clase row m-1 en este div para que encierre todo lo que hay dentro de este formulario. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer algunos cambios en cada uno de estos campos. Voy a explicar lo siguiente. Aquí tengo una modificación en esta clase en cada uno de los campos. De acuerdo a como nos lo da Bootstrap, le voy a hacer esta modificación. Y además voy a aplicarlo en todos los campos en la clase que va en la etiqueta div de cada uno de ellos. Si observamos, esos campos se hacen más pequeños y se van posicionando uno después de otro, ya no de forma de columna, no van abajo de otros. Esto lo que hace prácticamente es este estilo que le pusimos aquí, donde inicia la etiqueta div, que es la que encierra todos estos campos. Si vemos, esos campos se conservan de ese tamaño, pero todos van posicionados abajo uno de otro. Cuando es un dispositivo de menor tamaño se ve muy bien, pero cuando es un dispositivo de mayor tamaño se ve más grande. Igual si le quitamos este estilo, de esta forma este campo abarcará todo el tamaño de la página, independientemente del tamaño del dispositivo, sea un dispositivo móvil o un dispositivo de mayor tamaño. Estos son los que nos ayudarán para dimensionar el tamaño de cada uno de nuestros campos. Y esta clase row es la que nos permitirá que estos campos se vayan posicionando uno después de otro hacia la derecha hasta completar un tamaño de 12. Si observamos, aquí hay tres campos que cada uno de ellos tiene un valor de 4. La suma de esos 4 nos dan 12. Eso indica que nuestra página
se compone de 12 columnas. Si aquí tuviéramos más campos, campos más pequeños, por ejemplo, si aquí le modificamos a uno y aquí también le modificamos a uno, todos esos campos se van subiendo hacia arriba y se van sumando. Este vale uno, 2 más 4, 6 más 4, 10. Pero como este vale también 4, se pasa a la siguiente columna porque rebasa de 12. Si a este le reducimos a 2, por ejemplo, el de la fecha, se sube a la parte superior porque su sumatoria llega a 12. Lo vamos a restaurar al valor que tenía y más bien lo vamos a reducir a 3, que pienso que es el tamaño ideal para una fecha. De esa forma podemos ir adaptando el tamaño de nuestros campos de acuerdo a la longitud que vamos a escribir en él. En el caso de la dirección, pienso de que un valor de 8 podría quedar perfectamente, porque en ese campo vamos a escribir un texto mucho mayor. En los demás, en el que es teléfono, este lo voy a dejar de 3. El email también lo voy a dejar de 3. Y de esa forma quedarían nuestros campos. Voy a agregar otro campo que estuve trabajando en mis pruebas y que también lo trabajamos en el capítulo anterior, que es este que contiene una lista desplegable. Vamos a agregar después de fecha de nacimiento. Es el género que contiene una lista desplegable. Este lo voy a modificar a 3 también y cabe perfectamente aquí. Y vamos a trabajar este botón que vemos aquí. Lo que hice es encerrarlo en un div y darle un margen para que tenga una separación entre los campos de nuestro formulario y no se vea tan justo o tan pegado a los campos. Si vemos, creé un div y todos esos campos los voy a meter dentro y le voy a aplicar un margen mediante una clase. Entonces, estando aquí, vamos a crear una etiqueta div y este campo lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a posicionar dentro de este div y lo vamos a hacer 4 veces para que tenga 4 botones. El primero, el segundo se va a llamar modificar, el tercero eliminar y el último cancelar, así como lo trabajamos en uno de los capítulos anteriores. Le vamos a modificar los colores. Este le vamos a dar un warning para que se vea de color amarillento, este danger y este último secundario para que tenga esos colores. Vamos a aplicarle este estilo, esta clase M-3. M, recordemos que significa margen o margin. Vamos a escribir class y con la tecla tab nos autocompleta y aquí le vamos a decir que tenga un margen de 3 y de esa forma vemos una separación entre los campos. Si aquí le modificamos a 5, ese margen se va ampliando. De esa forma es como adaptamos este formulario a nuestras necesidades. Vamos a ver qué más le podemos hacer a este formulario.
aquí tenemos un, aquí tenemos este formulario casi listo. Aquí podríamos agregar más campos conforme lo necesitemos. En nuestro formulario de clientes, esta etiqueta H1 define el texto que queremos mostrar y el tamaño de la letra. H1 es la de mayor tamaño, es un tamaño por default que le da, y conforme vamos bajando a 2 y hasta 6, que es la máxima, se va haciendo de ese tamaño. Debemos tener especial cuidado de que el mismo número o el valor que le pongamos al inicio sea el mismo que tiene al final, al cierre de nuestra etiqueta. Le vamos a regresar al valor de 1, que es el tamaño en que quiero que se presente. Y además esta línea de código la voy a quitar de aquí y la voy a poner dentro del formulario, que no observamos ningún cambio, ninguna modificación. Lo que sí quiero es implementar en el form, en la etiqueta form, le voy a poner esta clase. Aquí vamos a implementar esta clase y vemos que todo lo que tenemos dentro del formulario le da un color de fondo, pero me interesa que ese color de fondo no sea tan oscuro. Voy a copiar este estilo para darle una opacidad de 2. Ese mismo tono en color verde, pero que sea un poco más tenue. Incluso este le puedo modificar a 5, por ejemplo, para que tenga una combinación de colores entre el menú superior, el formulario de clientes y en la sección inferior de la página. De esa forma le vamos dando un diseño atractivo a nuestras páginas, a nuestros desarrollos, para que tengan una vista agradable hacia el usuario. En el siguiente capítulo vamos a seguir trabajando este formulario y también vamos a trabajar el de productos para dejarlo muy parecido al de clientes. Si observamos este cambio que hicimos de lo que nos dio Bootstrap, lo estamos adaptando a cualquier dispositivo de cualquier tamaño. Y de esa forma es como vamos personalizando todas esas plantillas que nos da Bootstrap.